Estás a punto de escuchar un mensaje que puede cambiar tu vida. Prepárate y escucha con mucha atención. La batalla se gana desde la cima de la montaña. Ahora, quiero que me prestes mucha atención porque voy a ir tocando varios aspectos súper importantes que necesitamos entender. Un error común de los cristianos, un error común de los que profesan seguir a Jesús, es hacer guerra espiritual sin pasar primero tiempo en la presencia de Dios. Es un error garrafal pretender hacer guerra espiritual sin primero estar en la presencia de Dios. Ese mismo error lo vemos cuando predicamos sin haber estado en el secreto de Dios. O aún lo vemos cuando queremos ganar a nuevas personas, cuando queremos predicar a los que no conocen de Jesús sin la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué es un error terrible? Miremos que cuando Jesús estuvo acá en la tierra, antes de ser ascendido, es decir, antes de ser llevado al cielo, ¿cuántos saben de qué momento estoy hablando? Levánteme la mano. Ok, cuando Jesús resucitó, estuvo aproximadamente 40 días en la tierra. Y antes de irse, Él le dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo, hagan discípulos de todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora Él les dijo: el que crea y sea bautizado será salvo, el que no ya ha sido condenado. También les dijo: enséñenles a que guarden todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Pero hay algo súper importante que Él les dice un poquito antes, y está en Lucas capítulo 24 versículo 49. Él les dijo lo siguiente: ahora enviaré al Espíritu Santo, tal y como lo prometió mi Padre. Pero, diga conmigo, pero. Cada vez que aparece un pero en la Biblia hay que detenerse y leer despacito para que no se nos pase lo que va a decir. Y dice: pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Él dijo: vayan y hagan discípulos, pero dijo: no se vayan sino hasta cuando hayan sido llenos del Espíritu Santo. Así que llegó el día del Pentecostés, ellos fueron llenos del Espíritu Santo, y dice la Biblia que perseveraban en la oración y fueron completamente llenos ese día. Comenzaron a predicar con valentía, y de 120 personas pasaron a ser más de 5,000 personas. No, diga algo, diga amén, wow, o sea, no sé, voy a volverlo a decir. Después de que fueron llenos del Espíritu Santo, predicaron con valentía y pasaron de ser 120 cristianos a ser más de 5,000 cristianos en esa iglesia. ¿Y por qué? Porque fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, cuando crecieron tanto, los religiosos de la época, mire que toda la época tiene su religioso, así que los religiosos de esa temporada se molestaron. Algo está pasando raro ahí, dijeron. De 120 a 5,000, no sé. Y entonces se enojaron y los apresaron. Se los llevaron a la cárcel. Y estando en la cárcel, miraron, pero bueno, ¿por qué los acusan a estos? Y ellos dijeron: no, porque predican. Y dijeron: bueno, la verdad es que eso no es razón para tenerlos encerrados. Así que tuvieron que soltarlos. Pero los religiosos se acercaron y los intimidaron, los amenazaron y les dijeron: no pueden seguir predicando. Así que ellos regresaron, y en Hechos capítulo 4 versículos 24, 29 hasta el 31, Pedro y Juan regresaron a la iglesia y les contaron. Y cuando los creyentes oyeron las noticias, juntos alzaron sus voces en oración a Dios, diciendo: oh Señor soberano, creador del cielo, de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, ahora, oh Señor, escucha sus amenazas a tus siervos.
y mucho valor al predicar tu palabra. Versículo 30: extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Versículo 31: y después de esta oración, el lugar donde estaban todos reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Después de la oración vino ¿qué? Valentía. Ahora, en Jeremías, el Espíritu Santo también habla a través del profeta y les habla acerca de la importancia de ir primero a la presencia de Dios. Y Jeremías 23 dice lo siguiente: ¿ha estado alguno de estos profetas en la presencia del Señor para escuchar lo que en realidad dice? ¿Acaso alguno de ellos se ha interesado lo suficiente como para escuchar? Y sigue diciendo: yo no envié a estos profetas, sin embargo van de un lado a otro afirmando hablar en mi nombre. No les he dado ningún mensaje, pero aún así siguen profetizando. Y el versículo 22 dice: si hubieran estado en mi presencia. Diga conmigo: si hubieran estado. No, con ganas. Diga: si hubieran estado. Si hubieran estado en mi presencia y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y de sus malas acciones. Ahora, él le dice: si hubieran estado, hubieran tenido algo que decir. Hechos también nos cuenta otra historia. Hechos capítulo 19. No voy a leer toda la historia, pero cuenta acerca de unos exorcistas a domicilio. No me miren así, que no me lo inventé yo. La Biblia dice, mire, Hechos capítulo 19 del versículo 13 dice: un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Y así como que alguien decía: ay, ya que en mi casa hay como un espanto. Y entonces supuestamente ellos iban y intentaban purificar, pero viendo que Pablo tenía una unción increíble, entonces ellos mezclaron, hicieron así como un remix y le dijeron a un endemoniado que se encontraron por el camino: te ordenamos en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. Ahora la historia sigue diciendo que los demonios entonces que estaban en esa persona cascaron a los 7 hombres que iban con él y los dejaron desnudos. ¿Por qué? Porque no conocían a Jesús. El demonio dijo: conocemos a Pablo, a Jesús, sí, obvio, pero ustedes ¿quiénes son? Así que quedaron en vergüenza. Ahora, yo con esto no estoy diciendo que no debemos predicar. Dígale al que está al lado, dile, escucha bien. Porque algunos: uy, sí, pastora, yo no predico mejor, porque mejor dicho, de pronto van y me meten una levantada en algún lugar. No. Lo que yo quiero enseñarte en esta noche es que sí debes hacerlo, sí debes compartir acerca de Jesús, sí debes creer que Él tiene poder para liberar a la persona, pero lo que debes entender es que no debes salir a hacerlo, no debes ir al frente de la batalla sin antes haber estado en la presencia de Dios. Alguien está conmigo, ¿verdad? Y para explicarlo un poco mejor, quiero contarles acerca de una visión que tuvo un hombre llamado Rick Joyner, un profeta de Dios de estos tiempos. Y él tiene una visión y él escribe la visión que tiene. Ahora tiene una visión súper intensa. Dice el escritor, es tan intensa esa visión que cuando él la recibía, era larga, él se levantaba y quizá pasaban varios días, unos 8 días, mientras él hacía otras cosas, y cuando volvía y se sentaba, la visión continuaba exactamente donde había terminado. Y quiero contarles acerca de esta visión que él tiene. El profeta nos comparte en su visión que ve al ejército enemigo avanzando en contra de la iglesia. Escúchame, no es que la discusión no es ¿será que hay un ejército enemigo o será que no lo hay? No, lo hay. Y él en la visión ve que ese ejército está avanzando en contra de la iglesia. Y ve que el capitán de este ejército del enemigo es el acusador, el diablo, Satanás.
Ahora, este ejército enemigo está organizado en 5 escuadrones y escúchame bien. El primer escuadrón de este ejército es el orgullo. Mire, ojo con los principios que el ejército de las tinieblas usa para avanzar. El primer escuadrón es el orgullo. El segundo escuadrón es la autosuficiencia. Ese deseo de decir yo no necesito a nadie más. Yo soy capaz solo. Yo no necesito una iglesia. Eso es el segundo escuadrón del ejército enemigo. Tercer escuadrón, las ambiciones egoístas. Ahora, Dios quiere que tengas sueños y Dios quiere cumplir tus sueños, pero Él no quiere que tus sueños sean tan pequeños que solo quepas tú. Él quiere sueños grandes para tu vida, donde tus sueños bendigan a miles y miles de personas alrededor tuyo. Pero escúchame, las ambiciones egoístas era el tercer escuadrón del ejército enemigo. El cuarto escuadrón era la crítica. Y no voy a decir mucho de eso porque creo que ahí se explica todo. Cuarto escuadrón, la crítica. Quinto escuadrón, los celos. Ahora, el enemigo le había dado a ese ejército 3 armas. La primera arma que le entregó fue la espada de la intimidación. El primer arma que el enemigo usa en contra de la iglesia es la espada de la intimidación. Por eso a veces dice yo quiero hacer algo, pero yo no creo que mejor yo para qué me puse a pensar eso. La espada de la intimidación. Segunda arma es la lanza de la traición. Y mire que el enemigo pone personas y mete personas tanto a la iglesia, mete personas a tu vida que son usadas por él, instrumentos usados por él para traer traición. Entonces les abrimos el corazón, les abrimos las puertas de nuestra vida y cuando tienen una oportunidad, ¡suá!, usan el arma que el enemigo les entregó, la traición. La tercera arma que el enemigo entregó a este ejército fueron los dardos de acusación. ¿Qué son dardos de acusación? El chisme, la calumnia, el encontrar faltas. Ahora, al frente de este ejército, de estos escuadrones, marchaba un grupo de demonios. Ahora, aunque los demonios en tamaño, de acuerdo, veía el profeta, no eran tan grandes, sí tienen un poder especial para bautizar las masas. Escuchen esto. Por ejemplo, un pequeño demonio de amargura tiene el poder suficiente para contagiar a toda una familia de amargura. Un pequeño demonio de chisme tiene el poder de bautizar un barrio y contagiarlo de ese espíritu de chisme. Un solo demonio de lujuria en un actor, en una actriz, puede contagiar a través de una novela a todo un país. ¿Me están escuchando? ¿Verdad que sí? Sí. Levánteme la mano, ¿todavía están conmigo? Ok. Ahora, el objetivo específico de este ejército es la iglesia. Escuchen esto porque tenemos que entenderlo. El objetivo principal del ejército enemigo es la iglesia. Y entiendan esto porque todo lo que pasa afuera en el mundo pasa intentando destruir la iglesia del Señor. Ahora, la estrategia principal del enemigo es la división adentro y afuera de la iglesia. El objetivo de él es la división. Por eso también viene y divide las familias, el divorcio, porque es la estrategia de él. Él dice hay que desunir. Pero lo más impactante de este ejército, escuchen bien, es que este ejército no cabalgaba sobre caballos, sino cabalgaban sobre los hombros de cristianos. ¿Cómo así? Sí, personas que profesaban verdades bíblicas, personas que confesaban, no, yo voy a la iglesia, pero a la vez estaban de acuerdo con el enemigo. Muchas veces venimos a la iglesia o personas vienen a la iglesia y están ahí sentadas y se está predicando la palabra y dicen, a mí no me parece, yo no estoy de acuerdo. Pero si tú no estás de acuerdo con lo que se predica aquí de la palabra de Dios, entonces cuidado.
Porque estás estando de acuerdo con verdades del enemigo y él está buscando gente que profese verdades cristianas, pero que esté de acuerdo con él para cabalgarlas. ¿Cuántos están conmigo todavía? Ahora, atrás de ese ejército marchaban prisioneros de guerra, cristianos, otros cristianos que ya habían sido aprisionados por el enemigo. Encima de ellos volaban buitres de temor, de depresión y de culpabilidad. Y constantemente vomitaban sobre estos prisioneros para mantenerlos ahí agachaditos. A veces uno de esos prisioneros se caía y en lugar de levantarlos, todos lo atacaban. Ahora, en ese momento el Señor le habla al profeta y le dice: este es el último golpe del enemigo, que los cristianos se ataquen entre ellos. Pero en ese momento aparece el ejército del Señor. Diga conmigo, wow. Ese ya era hora, ¿verdad, pastor? Eso está terrible. Pero escuchen esto. Aparece el ejército del Señor. Pero aunque el ejército del Señor estaba compuesto por miles y miles de personas, la mayoría de ellos no tenían puesta la armadura de Dios. La mayoría estaban no preparados para la guerra y de manera llamativa, la mayoría eran solo hombres, mujeres y jóvenes. Pero yo creo que en The Church Latinoamérica se le está levantando también un ejército de hombres, de varones, de caballeros que se van a levantar a guerrear en contra del ejército de las tinieblas. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Estamos en guerra, iglesia. En la parte de atrás del ejército de Dios había muchos cristianos de fiesta, de alegría, en algarabía. Y cuando el profeta vio eso, quiso decirles: oiga, estamos en guerra. Pero era tanta la gritería que tenían que no escuchaban al profeta. Y los pocos que lo escucharon lo miraron y le dijeron: nosotros no creemos en eso de guerras. Sí, algo así como paz y amor. Muchos cristianos dicen: no, yo no creo, Dios es bueno, Dios no va a permitir eso. Pero eso no es cierto, porque repetidamente en la palabra de Dios, Dios nos manda a estar listos para la batalla. Y yo tengo una pregunta para ustedes, iglesia: ¿están preparados? ¿O están en este ejército simplemente en la parte de atrás, pensando que venir a la iglesia es un juego nada más? ¿O estás aquí solo en la parte de atrás del ejército de alegría, pensando que la iglesia solo es para divertirse? Pero quiero que me prestes atención. De repente se comenzó la guerra y las lanzas del enemigo comenzaron a lanzarse en contra del ejército de Dios. Y muchos que no tenían la armadura eran lastimados por esas lanzas y caían. Y en lugar de enojarse en contra del infierno, se enojaban en contra de otros cristianos que seguían de pie. ¿Quién sabe qué está haciendo? Que no le ha pasado nada. Esa iglesia está como rara, crece y crece. Algo, un chanchullo tienen ahí adentro. Pero escuchen, cuando los que estaban con la armadura se dieron cuenta, entonces ellos recibieron una espada. Y yo creo que todos en este lugar hemos recibido esa espada. Y esa espada es la palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? También dice el profeta: se nos entregaron unas lanzas que eran las verdades bíblicas. Y cuando el ataque comenzó, ellos respondieron al ataque, pero se dieron cuenta que cuando lanzaban las lanzas no le pegaban al enemigo, sino a otros cristianos. Entonces, ¿qué está pasando? Y entonces apareció un ángel llamado Sabiduría. Y el ángel Sabiduría les dijo algo que es clave y es el centro de mi mensaje esta noche. Él le dijo: no puedes ganar en el mismo nivel de tu enemigo. Dile al que está a tu lado, dile: no puedes ganar en el mismo nivel de tu enemigo. Yo no sé cuántos aquí tienen metas, cuántos aquí están en guerra, cuántos aquí están en situaciones donde necesitan una victoria de parte de Dios. Yo tengo que decirte que no puedes ganar a tu enemigo en el mismo nivel donde él está. Entonces el ángel señaló hacia un lado y ellos miraron y había un monte alto, el monte de Dios. Y entonces le dijo: ese es el monte de Dios, tienen que subir. Y el ejército de Dios, dice el profeta, comenzó a correr y marchar hacia ese monte. Ese monte tiene diferentes niveles y yo no sé, hay alguien que quiere conocer esos niveles y subir conmigo a la cima para obtener la victoria de lo que Dios ha prometido con nosotros. Dígame amén. El primer nivel, ahí hay un monte. Yo me imagino que ese monte tenía que ser muy, muy poderoso. Pero el primer nivel es el nivel básico, la salvación.
Ahora el ejército corrió y muchos se quedaron ahí, se sintieron bien ya. Ay, ya Dios me salvó a mí. Desen cuenta cómo el egoísmo ya los había afectado. Ay, si yo me muero, pues yo me voy para el cielo y ya. Pero escúchame, muchos no se han dado cuenta que Dios no los salvó para que vayan al cielo. Dios los salvó para mucho más. No voy a volverlo a repetir. Dios nos salvó para mucho más, para que otros también conozcan a Dios. Subieron al segundo nivel de ese monte, y es el nivel de la santificación. Ahora, en ese segundo nivel tenemos que entender que si somos salvos se nos tiene que notar. Te lo voy a decir más directamente: si eres salvo, que se te note. Sí, algunos me estarán mirando: uy, a mí me habían dicho que la pastora era chévere, sí, pero ya me cayó mal. Está como agresiva. Pero escuchen esto, porque no quiero caerte bien. Quiero que subas a la cima de la montaña y obtengas toda la bendición que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Primer nivel, la salvación. Sí, Él te salvó. Segundo nivel, que se te note que te salvó. El tercer nivel del monte es la vida de fe. Y la vida de fe tiene que ver con oír la palabra de Dios, las promesas. Y cuando tú la oyes, entonces tu corazón la cree. Y cuando la cree, la imagina, la visualiza. Y cuando la visualiza, tu boca la confiesa. Y cuando tu boca la confiesa, tu oído la vuelve a oír. Y tu corazón la vuelve a creer. Y tu corazón la vuelve a imaginar. Y tu boca lo vuelve a confesar. Y tus oídos lo vuelven a oír. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el milagro sucede. Cuarto nivel, siguieron subiendo y llegaron al nivel de plantarse en la casa de Dios. Y a mí que me encanta predicar sobre plantarse en la casa de Dios, cuando le leí me fascinó. Ahí está el cuarto nivel. Es que plantarnos. No podemos subir y alcanzar lo que Dios ha prometido si primero no nos plantamos en la casa de Dios. Quinto nivel al que ellos subieron en ese monte fue la alabanza y la adoración. Siguieron subiendo y llegaron al sexto nivel, que es el nivel de la oración. Y mi pregunta ¿es usted una persona de oración? Siguieron subiendo y llegaron al séptimo nivel, el nivel de la unidad de los cristianos, el nivel de la unidad en la iglesia. Cuando llegaron a ese nivel, que es la respuesta de la oración de Jesús, en ese nivel los dardos del enemigo ya no los alcanzaban. Y eso es increíble. O sea, yo no sé si alguien en este lugar quiere llegar a ese nivel donde el enemigo lo ataque y usted mire y diga: uy, cachó, ¿sí? No llegó. Que cuando el enemigo ataque tú digas: uy, abajo. No sé cuántos quieren ir conmigo a ese nivel. Es el nivel de la unidad de espíritu. Ahora, muchos llegaron ahí y dijeron: aquí ya estamos bien, y se quedaron. Se quedaron ahí. Pero yo quiero decirte algo: la iglesia no solo es un lugar de amor, no. La iglesia no solo es un lugar de unidad, de chévere, bonito. ¿Saben por qué? Porque allá afuera hay una gran batalla todavía. Y aunque el profeta quiso quedarse en ese nivel, decidió seguir subiendo. Y se dio cuenta que entre más subía se hacía más fuerte y era más hábil usando las armas. Ahora llegaron a ese lugar y empezaron a lanzar sus armas, sus lanzas, y se dieron cuenta que ahora sí le daban recuerda que abajo cuando las lanzaban le daban ¿a quiénes? A los cristianos, ¿verdad? Desde ahí lanzaban sus armas y ya le daban al enemigo. Y vieron que había muchas lanzas en el piso. Entonces comenzaron a lanzar las lanzas y las tiraban. Las tiraban y el enemigo era derribado. Y de pronto se preguntaron: ¿pero de quién eran todas estas lanzas que estaban acá? Y se dieron cuenta que es que entre más subían, la espada se hacía más grande. Y como se hacía grande, se hacía más pesada. Entonces ya no las querían cargar. Y muchos soltaron la espada porque la carga que ponía sobre ellos era muy grande. Y dijeron: es muy pesado. Ay, a mí me ponen a leer mucho la Biblia. Es que la responsabilidad en la iglesia es mucha. Es que lo que a mí el pastor me pide es mucho. Y soltaron la espada. Pero resulta que el enemigo envió los buitres que sobrevolaban abajo y llegaron hasta ese lugar y vomitaban, y su vómito de culpa, de depresión, de temor hizo que el terreno se volviera resbaloso. Y entonces los que soltaron las espadas resbalaron y cayeron. Pero el profeta se dio cuenta que la espada grande
ya no solo era pesada, sino que al enterrarla al piso se volvía un ancla firme. Entonces él descubrió que para seguir caminando y avanzando era necesario usar la palabra de manera correcta, como un ancla, para evitar que las artimañas del enemigo nos hagan resbalar. Ay, yo no entiendo para qué sirve Deuteronomios. Sí, no sabe, no importa si no sabe cómo se dice Deuteronomio. ¿Qué significa eso? No, pero lea la palabra de Dios, obedézcala, para que ella sea como un ancla, para que no te resbales. Ahora, el profeta le preguntó a Dios qué pasó y él le dijo: muchos han caído porque no estudian la palabra. Siguieron avanzando y llegaron al 8º nivel, al nivel de Gálatas 2:20. Ese nivel ya estaban por encima de los buitres. ¿Y qué dice Gálatas capítulo 2 versículo 20? Es un versículo súper conocido y dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya llegó, iglesia, a ese nivel donde ya no se ve usted, donde no se ve su carne celosa, insegura, a ese nivel donde ya no se ve su carne egoísta, orgullosa, sino se ve Cristo en usted. Hasta ese momento el camino era angosto y de repente se hizo ancho, pero el profeta se dio cuenta que él seguía caminando cerca al borde, como muchos cristianos que les gusta andar cerca al límite, al borde. ¿Sabe? ¿Será que esto es pecado? Esto no, jugando ahí en la línea. No juegue ahí, no ve que se puede resbalar. Y el profeta vio que muchos se resbalaban y se caían. De pronto siguieron caminando y llegaron al 9º nivel, que es el nivel de la paciencia. Y en este nivel se dieron cuenta que muchos cristianos que abajo el enemigo fue derribado, no corrieron al monte de Dios, sino siguieron caminando ahí. Ya habían sido amaestrados por el enemigo. Aunque ya eran libres, no caminaban en libertad. Aunque Dios ya había roto las cadenas, seguían ahí caminando en ruina, en pobreza, en amargura. Y es que se dieron cuenta que cerca de ellos habían serpientes que constantemente picaban sus pies, y las serpientes se llamaban culpabilidad. Y por eso muchos cristianos seguían marchando ahí al lado del ejército del enemigo. Pero ¿qué pasa? Preguntaron, y un ángel les dijo: ustedes tienen que seguir caminando, porque en la medida que ustedes sigan caminando, ellos van a recibir libertad. Yo quiero decirte algo, iglesia: sigue caminando y tu familia recibirá libertad. Sigue caminando hasta que vea las promesas de Dios cumplirse en cada uno de ustedes. Por fin llegaron al último nivel, al 10º. Llegaron a un jardín. El letrero decía: el amor incondicional del Padre, y allí estaba el árbol de la vida. Un ángel los invitó a comer y dijo: todos pueden comer. Y en la medida que comieron, empezaron a sentir amor, más amor, más amor. Amor por sus amigos, por su familia, pero también amor por sus enemigos. ¿Eres tú alguien que ama o no has llegado a ese nivel todavía? Fue ese el momento cuando Jesús apareció frente a ellos y los abrazó y les dijo: ahora tienen que regresar. El profeta dijo: ay, yo no me quiero ir ya. Lo que se siente aquí es tan rico, tan increíble, es tan sobrenatural. Esto era lo que necesitábamos. El profeta dijo: yo no me quiero devolver. Pero el ángel sabiduría le dijo: esto que has experimentado aquí en la cima de la montaña, lo puedes llevar a cualquier lugar. Una vez pruebas el más alto lugar en el monte de Dios, puedes volver tranquilo. Lo único que necesitas es cerrar tus ojos, levantar tus manos al cielo, y puedes experimentar otra vez el amor sobrenatural de Dios. Wow. Pónganse de pie. Porque quiero que vayamos juntos a la cima de la montaña. Vayamos a experimentar esa presencia sobrenatural. Y yo quiero saber cuántos aquí quieren obtener la victoria en el nombre de Jesús.
Vamos a orar, pero yo quiero saber cuántos aquí deseen conquistar lo que Dios ha prometido para nosotros como iglesia, como familia y como ciudad. Levanta bien alto tus manos al cielo, porque no vas a salir de acá con temor. No vas a salir en esta noche diciendo, si ve, mejor me callo. No, vas a salir de este lugar con valentía, con determinación, con decisión. ¿Por qué? Porque primero vamos a ir al monte de Dios. En ese lugar recibimos todo lo que necesitamos. Es en la montaña de Dios, en el monte santo de Dios. Es en su presencia donde recibimos libertad para nuestras vidas.